Muchas de las ideas que hoy nos parecen normales tienen raíces que se hunden en la historia, ¿no? Pues hoy vamos a desgranar una de las más potentes, el concepto de pecado. Vamos a seguirle la pista desde que era básicamente un delito hasta convertirse en una idea de redención teológica. Un viaje fascinante a través de los textos que le dieron forma. Vale, pues todo arranca aquí, con esta palabra hebrea, het. Y lo primero que salta a la vista, lo que de verdad es clave, es que esto no va de un sentimiento de culpa o un fallo moral así en el aire. No, no. Su significado principal es delito, ofensa, falta, o sea, es casi un término del Código Penal. Hablemos de una transgresión muy concreta, con consecuencias, bueno, muy reales. Claro, la definición está muy bien, pero ¿y esto cómo funcionaba en la práctica? O sea, en el día a día. ¿Qué pasaba si alguien cometía un chet? ¿Qué significaba realmente según estos textos? Pues la respuesta, como era de esperar, estaba en la ley. Olvidémonos de la filosofía por un momento. El chet era una transgresión recogida en un código legal con un peso... ¡qué tela! Y es que efectivamente no hablamos de un tirón de orejas, para nada. Las consecuencias de cometer ciertas ofensas eran directas, muy duras, y en algunos casos podían costar la vida. Vamos, que la gente se jugaba muchísimo. Y aquí viene lo interesante de verdad. Fijaos en la conexión que establece este texto de Deuteronomio. No se limita a describir el castigo. ¿Qué va? Lo que hace es vincularlo directamente a un estado de maldición divina. O sea, el chet, el delito, no era solo romper una norma de la comunidad. Era mucho más. Era romper algo fundamental con lo divino. Pero la cosa se complica, y de una forma que a mí me parece fascinante. Porque el cheto no era solo lo que uno hacía mal, también, y esto es importantísimo, era lo que uno dejaba de hacer. Este pasaje lo deja clarísimo. Ser indiferente ante alguien que lo necesita, pues no es algo neutral. De hecho, no ayudar al necesitado pudiendo hacerlo se define tal cual como chet. Es un pecado de omisión en toda regla y con consecuencias muy serias. Y para rematar esta parte sobre la ley, llegamos a un principio clave, el de la responsabilidad individual. Esto es muy potente, porque en muchas culturas de la época la culpa era algo colectivo, pero aquí no. Aquí se establece que cada palo aguante su vela. El peso del chichir es de uno y solo de uno. La responsabilidad es personal e intransferible. Bien, ya hemos visto el marco legal, ¿no? Lo que dice la ley por fuera. Pero la historia no acaba ahí, ni mucho menos. Ahora vamos a meternos en lo más profundo, en la experiencia interna, en cómo se sentía el peso de esa transgresión por dentro, en el corazón. Y aquí el lenguaje cambia radicalmente. Dejamos atrás el tono de un código legal y nos encontramos con una confesión, íntima, dolorosa. El Salmo 51 nos enseña que el GT no es una anotación en un expediente, es una mancha que no se va, una carga mental que te machaca. La frase «mi pecado está siempre delante de mí» es que es demoledora, pura angustia. Y aquí está la clave de todo esto. La persona que siente esa angustia no está pidiendo solo que le perdonen la condena. No, la petición va mucho más allá. Lo que anhela es un cambio de verdad, un cambio desde lo más profundo. Exacto. Esta es la meta. El objetivo final no es simplemente que te digan, vale, estás perdonado. Es la purificación total. Un corazón limpio, un espíritu recto. Lo que se busca es una restauración completa, no un simple parche, no un indulto y ya está. A ver, después de ver la dureza de la ley y esa angustia tan profunda, uno podría pensar, bueno, esto es un callejón sin salida. Pero no, porque los mismos textos que nos pintan este panorama tan oscuro también empiezan a dibujar una posible solución. Aquí es donde la historia da un giro total y entra la esperanza. Y es que lo que encontramos aquí es una descripción de la misericordia que es increíble. El Salmo 103 nos planta delante una paradoja tremenda. Por un lado, la ley es súper estricta. Por otro, aparece esta promesa de un perdón absoluto. Y no es solo que te perdonen la falta, es que la alejan, la mandan, tan lejos como el este está del oeste. Una pasada. Esta imagen que nos da el libro de Isaías es probablemente la metáfora definitiva de esa promesa. Fijaos bien, no se trata de disimular una mancha o de limpiarla un poquito. No. Es una transformación radical. Lo que es rojo, rojo intenso como el carmesí, puede quedar blanco impoluto como la nieve. La idea de que una pureza total es posible es potentísima. Y con esto llegamos ya a la recta final de este viaje. Es el momento en que todos los hilos que hemos ido siguiendo, la ley, la maldición, esa culpa interna, la promesa de perdón, pues todo confluye. Todo se une en una conclusión teológica que la verdad es sorprendente y que encontramos en los textos del Nuevo Testamento. A ver, el argumento que se presenta en el libro de Gálatas es potente, tiene miga,
pero podemos resumirlo en 3 pasos para que se entienda bien. Primero, se confirma el problema. La ley impone una maldición a quien no la siga al pie de la letra. Segundo, se plantea una solución, de choque. Cristo carga con esa maldición al ser colgado de un madero, una imagen que nos lleva de cabeza a ese texto que vimos antes de Deuteronomio. Y tercero, este acto, esta sustitución, funciona como una redención, libera de la maldición de la ley y abre la puerta a recibir la promesa, pero esta vez por la fe. Y así llegamos al final. Hemos pasado de ver el cheto como un delito casi administrativo a una teología de la redención súper compleja. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire para reflexionar, ¿no? ¿Qué nos dice todo este viaje, todo este arco narrativo tan increíble sobre cómo evolucionan nuestras ideas más profundas? Ideas sobre la justicia, sobre la culpa y, al final de todo, sobre la gracia.